Gracias, Pastor Agustín. Muchas bendiciones a todos. Dios me les bendiga, me les guarde. De verdad que estamos agradecidos con Dios por podernos reunir el día de hoy y es muy valioso que todos estén presentes porque sabemos todo lo que genera un día en Santiago. Así que Dios renueve nuestras fuerzas de adentro hacia afuera, papá. Y, hace 15 días estuvimos haciendo la primera, vamos a decir, formación acerca del tema y la primera formación se llamó Hablemos del suicidio. Ahí estuvimos hablando acerca de datos importantes, de las estadísticas que se manejan a nivel mundial, estadísticas que pudimos traer de acá de Chile, de la posta central, que tenemos aquí cerquita de Santa Lucía. Hablamos acerca de conceptos como acto suicida, conceptos como el suicidio, conceptos de ideación suicida. Y pues hoy vamos a ahondar un poquito más en lo que es la ideación suicida. Y hablábamos también ese día que el predictor número uno del riesgo suicida es la variable desesperanza. Ese es el predictor número uno del suicidio. La mayoría o en su totalidad, para mejor decirlo, de las personas que cometen este acto o intentan este acto, hay desesperanza en su corazón. Y por eso también decíamos que nosotros tenemos algo que es extraordinario en nuestros corazones una vez que recibimos a Cristo y es por eso que hoy estamos acá, porque a través de recibir a Jesucristo en nuestro corazón hay algo que Él vino a darnos. Él vino a darnos esperanza. Sí, entonces la esperanza es la respuesta a esa necesidad. Frente a la desesperanza, no hay mejor cápsula, mejor antídoto que la esperanza, que es Cristo, nuestra esperanza de gloria. ¿Sí? La misma palabra lo dice. O sea, tenemos motivos para vivir, tenemos motivos para continuar gracias a esa esperanza gloriosa que tenemos en Cristo Jesús. Ahora, vamos a ahondar un poquito en lo que es la ideación suicida como tal. Y, ¿Y por qué nosotros vamos a ahondar acá? Porque para poder llegar al acto del suicidio hay un detonador y es la ideación, ¿sí? Hay la idea de suicidarse. Entonces vamos a darle una mirada a los patrones de pensamientos peligrosos en este día. Quise traerles una porción de la palabra para que podamos revisar cómo se escucha, cómo se lee esta ideación, ¿sí? Y por eso la Biblia es tan espectacular, porque ahí nosotros encontramos todo, absolutamente todo. Fíjense que el dolor se expresa en palabras. ¿Y por qué estamos hablando del dolor? Porque la persona que intenta suicidarse o se suicida está literalmente sufriendo y es un dolor profundo, es un dolor que lo cataloga de una manera amplia, ¿sí? En un nivel y un grado muy, muy alto, muy intenso, que lo hace pensar en quitarse la vida porque no encuentra una salida. Y fíjense ustedes que revisando el libro de Job, ¿sí? Que tenemos como tarea volverlo a leer, Job dice estas palabras en el capítulo 7, versículo del 13 al 16. Cuando pienso que en mi lecho hallaré consuelo o encontraré alivio a mi queja, aún allí me infundes miedo en mis sueños, me aterras con visiones. Ahora deténganse en esto que viene. Preferiría que me estrangularan, dice esta versión, a seguir viviendo en este cuerpo. Tengo en poco mi vida. No quiero vivir para siempre. Déjame en paz, que mi vida no tiene sentido. Me parece tan importante poderse detener en estas palabras, porque cuando tú te detienes en esta porción de la palabra, tú estás diciendo, bueno, qué horror, esto que estoy leyendo, es tan fuerte lo que estoy leyendo. No, la palabra nos está mostrando un estado emocional de Job. Nos está mostrando lo que estaba pasando dentro de ese corazón que estaba turbado, dentro de esa alma que estaba sin esperanza, de pasando por muchísimas aflicciones, porque sabemos que pasó por muchas aflicciones y fue confrontado de una u otra manera por
esos amigos que se les acercaban. Y hay un punto donde esa alma se angustia, esa alma se cansa y esa alma pues verbaliza lo que hay dentro. Así se escucha la ideación suicida. De esa manera se escucha: no quiero más la vida, estoy cansado, mi vida no tiene sentido, no, déjenme en paz, yo quiero acabar con mi vida. Y qué importante es que nos topamos con eso. Les traje solamente 2 ejemplos, porque en la Biblia vas a encontrar muchos ejemplos de hombres de fe. Y escuchen esto, hombres de fe que eran frágiles, porque somos frágiles y somos vulnerables. Esa es la realidad. Cuando vas a acompañar a una persona en estas situaciones, tenemos que darnos cuenta que en nuestra humanidad somos frágiles. Somos muy frágiles, somos muy susceptibles y por eso es que cuando acompaño a estas personas tengo que darme cuenta que yo también soy humano y me tengo que poner en sus zapatos. Ahora, en Primera de Reyes encontramos otra manera de expresarlo y es una de las más conocidas cuando Elías dice la palabra y anduvo por un día en el desierto. Fíjense el agotamiento que tendría Elías al andar por un día en el desierto. Después se sentó debajo de un arbusto y estaba tan triste, importante, tan triste que quería morir. Tristeza, un indicador. Le decía a Dios, verbaliza lo que siente. Dios, ya no aguanto más. Ya no aguanto más. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Aquí hay, yo digo, un de todito cuando uno le toca intervenir a esta persona. Porque todo lo que estaba pasando en Elías fue tan importante a nivel emocional para él que se quiebra. Había mucha presión, mucha angustia, mucho cansancio. Me atrevería a decir que su mente estaba en un colapso. Había miedo, había temor. Y en este momento era la humanidad de Elías totalmente humano y frágil, a pesar que era el profeta de fuego. Es humano. Entonces, fíjense cómo podemos, por medio de estos 2 versículos, identificar la ideación suicida. Cómo se escucha, cómo se lee. Y si les dejo como tarea que busquen en los salmos a David, van a encontrar profundidad. ¿Sí? Ahora, entonces vamos a recordar qué es la ideación suicida, porque necesitamos entonces volvernos a parar en el concepto. Y se define como la presencia del deseo de muerte y de pensamientos persistentes. Allí es donde está la clave para nosotros saber qué es la ideación, porque son pensamientos persistentes de querer matarse, de querer acabar con su vida, y representa la primera fase de lo que se conoce como conducta suicida. El término abarca una amplia gama de cogniciones, es una amplia gama de pensamientos, los que tú conoces y los que no puedes conocer porque la mente fabrica pensamientos, ¿sí? Desde pensamientos que son fugaces, intermitentes e infrecuentes, hasta aquellos que son persistentes e implacables, que son los detonadores, para ir al siguiente paso, que viene a hablarnos entonces del intento suicida. Viene una ideación y luego viene el intento suicida. Entonces vamos a ver cómo se da la ideación. Y aquí llega un punto muy importante porque estos pensamientos pueden estar presentes en el sujeto con o sin planificación del acto suicida. Y eso va a permitir que tengamos entonces 2 tipos de ideación suicida. Entonces, fíjense que la ideación suicida es el pensamiento. El pensamiento puede ser frecuente, pero también puede ser esporádico, pero estás aquí en la mente. Ahí es donde yo puedo hacer algo preventivo y un trabajo que se hace con intervención clínica muy largo, les diré, muy profundo, que nos da chance y nos da tiempo, que sería muy diferente a una atención en crisis como tal. Entonces, tenemos claro que es la ideación, es el pensamiento de querer morirse, sea constante o sea esporádico, y entendemos que los pensamientos pueden ser, pues,
algunos persistentes, algunos contundentes, pero son los detonadores de empezar esta conducta suicida, ¿sí? Entonces, pasamos entonces partiendo de este concepto, a revisar entonces los dos tipos de ideación como tal que existen, ¿sí? Entonces, eh, está la ideación suicida pasiva y activa, y en la siguiente lámina lo vamos a ver, ¿sí? Ok, mi esposo las cambió. Ajá. Tipos de ideación suicida y plan suicida, ¿sí? Aquí entendemos que la ideación suicida pasiva, ¿sí? Ocurre cuando la persona desea estar muerto o poder morir, pero en realidad no tiene el plan de suicidarse. ¿Sí? Hay el deseo que se manifiesta, o quiero morirme, pero no hay la respuesta al cuándo, cómo, dónde, cuál es el método que está utilizando. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo lo detectamos? Bueno, porque lo va a verbalizar, ¿sí? Lo va a verbalizar el sujeto. No, sí, yo quiero morirme, o sea, siento que mi vida no vale. Ok, es un precursor de algo y yo tengo que estar pendiente, ¿sí? Esa es la ideación pasiva. Ahora, la ideación activa no se trata de pensar nada más en ello. No se trata nada más de pensar en la muerte, sino que aquí yo tengo la intencionalidad de suicidarme, ahí incluyo el plan de cómo hacerlo. Ay, me gustaría tirarme al metro. Yo como que me voy a tomar unas pastillas. Prefiero darme un tiro y acabo con esto. Es que la mato y me mato. Yo no sé si en algún momento ustedes han escuchado eso, pero lo hemos escuchado hasta en juegos, hasta en conversaciones entre personas que están pasaditos de trago y jugando, diría mi abuela, se dice la verdad. Entonces uno tiene que estar muy activo en la escucha, ¿sí? El plan suicida se refiere a la organización por parte que tiene el sujeto, ¿sí? En pensamientos o en actos sobre la manera concreta, el método en que desea acabar con su vida. Ese es el plan, ¿sí? El riesgo de suicidio es alto si éste manifiesta cuándo, dónde y cómo. Recuerden estas preguntas. ¿Cuándo, dónde, cómo? Porque son preguntas que hay que hacer. ¿Cuándo pensaste? ¿Cómo piensas hacerlo? ¿Dónde lo vas a hacer? A mí me ha tocado atender ya en varias ocasiones personas vía online que han llamado el número de la iglesia. Me recuerdo una oportunidad que mandé el mensaje para Corazón de Reino: por favor, equipo, estén orando porque estoy en un momento de crisis. O sea, la persona me escribió y me dijo: no aguanto más, me quiero lanzar en el metro. Y fue un tiempo largo para poderlo contener, ¿sí? Pero ya allí había un riesgo inminente. Había un riesgo que detonaba, porque la persona no solamente tenía la idea, sino que ya tenía un método. Ya sabía cómo, cuándo y dónde. Por esa razón, ustedes no van a encontrar en la televisión, en los medios de comunicación, noticias sobre el suicidio. No lo van a encontrar. Hay una ley, hay un formato, hay un protocolo para poder tratar en temas en redes sociales. Aún los periodistas deben de tener una estructura de entrevista para tocar el tema, porque se ha dado el caso de suicidios colectivos y Argentina es el país que más lo ha sufrido de América del Sur. Igualmente, cuando nosotros nos vamos a Asia, Corea del Sur y Japón, pues van llevando las estadísticas más altas en suicidio, pero ellos tienen variables muy importantes, como lo es la variable soledad, y de hecho en Japón ahora hay un ministerio para los que están solos, un ministerio social del gobierno para aquellos que están solos.
En Japón alquilan personas para acompañarse. Es esto muy profundo. Entonces, quiero pasar a las variables. Mi esposo me está ayudando a pasarla, que era la que pasamos ahorita, la anterior. Y les traje algunas variables que son detonadoras de la idea suicida que se han estudiado. Entre esas, la depresión, que es muy importante porque casi el 90% de las personas que intentan suicidarse o se han suicidado, esta variable está presente. Si no es una depresión diagnosticada y una tristeza profunda con indicadores de más de 3 meses recurrentes. La baja autoestima es otra variable importante que conecta con la ideación suicida. No me valoro, no me quiero, no me percibo que soy útil, no me percibo que soy una persona que estoy en mi funcionalidad como tal. El consumo abusivo de drogas legales que en este país abunda, que es una variable que uno al cambiar de nación, al emigrar, nos damos cuenta que es muy fuerte en esta nación. Y pues también hay un estudio que habla acerca de los problemas alimentarios y es un estudio más hacia Corea como tal, pero sin embargo, estos indicadores o estas variables son importantes de revisar porque hay muchas más. Recuerden que el suicidio es multifactorial. Hay muchísimos factores que afectan y son detonadores como tal. Ahí les coloqué algunos de los teóricos. Ahora, quiero pasar a que nosotros pongamos mucha atención en 3 activadores de la conducta suicida. ¿Sí? Hay 3 activadores que se han estudiado en el aspecto de las cogniciones, del pensamiento del sujeto como tal. Y el primer activador o el precursor es la sensibilidad de las señales de derrotas en el sujeto. El sujeto se siente perdedor o perdido frente a una circunstancia. Se percibe como perdedor, como que no ha podido lograr lo que ha querido. Ahora imagínense que le agregas a eso el factor pandemia, el factor crisis económica, agrégale que perdió a la familia, agrégale que perdió a un hijo. Hay muchos detonadores. Eso ayudaría a reafirmar ese pensamiento o esa percepción que tiene. Lo segundo es la percepción de no escape, no tengo escape, tengo pocas habilidades para resolver conflictos. La persona se siente atrapada, sin escape, sin resolución. Y lo tercero es que tiene esa percepción de no rescate. Y aquí es el punto de la I, como decimos, porque no hay pensamientos esperanzadores ni óptimos acerca del futuro. Allí es donde aparece la desesperanza. Entonces, si sumamos estos 3 ingredientes y decimos, me siento derrotado, me siento atrapado, me siento desesperanzado, por lo tanto, esto me abre paso a tener una conducta suicida. Estos 3 reforzados indicadores se unen en un mismo tiempo, en un contexto específico, pueden ser un detonador inminente de una conducta suicida. Y por eso los traje el día de hoy, que no lo hablamos en el otro taller. Si yo tengo que estar muy atento, esas frases de derrota, esas actitudes de derrota, yo tengo que escuchar, la escucha activa, cómo habla, cómo se percibe, cómo responde una persona frente a una crisis, frente a un problema, cómo ve, cómo se siente frente al hecho de poder responder a una circunstancia difícil. ¿Pierde o no pierde la esperanza fácilmente? ¿Qué está pasando? Y sabemos que el suicidio es un asunto del alma, porque lo hablamos. Es un asunto del alma. El alma está sufriendo, el alma está colapsada, el alma está cansada. Y es lo que decimos desde la cosmovisión cristiana, porque sabemos que somos espíritu, alma y cuerpo.
Y el espíritu tiene que sujetar al alma. Y en el alma están la cantidad de situaciones que nosotros tenemos, algunos resueltos y algunos no, emociones que se desatan, emociones que no están sujetas, y allí tenemos que trabajar. Y la derrota se siente en el alma, el hecho de no sentir que podemos resolver se siente en el alma y la desesperanza se siente en el alma. Es un asunto del alma. Entonces, importante, frente a un riesgo inminente, cuando se me unen estos tres indicadores, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? Ya les había dado otras indicaciones hace 15 días, pero aquí vuelvo a reafirmar. Escuchar y validar, pero aquí le traje como, vamos a decir, un diálogo, unas oraciones que podemos nosotros decir, ¿sí? ¿Por qué tengo que escuchar y validar? Porque esa persona está necesitando que lo escuches. Yo aquí no tengo que ir como un experto médico, no, yo te voy a sanar, no, yo te voy a escuchar y tengo que tener la disposición a escuchar, yo tengo que dar de mi tiempo. Siempre partimos llamando a la persona por su nombre. Es muy importante que en medio del diálogo que tú tengas con cualquier persona que tú vayas a acompañar, por favor pregunta el nombre y lo vas a repetir porque eso le da sentido de pertenencia. Se conecta. Entonces, siempre llamarlo por su nombre. Y yo le puedo decir a esa persona, debes estar pasándolo muy mal para contemplar el suicidio como solución. Nunca he pensado por una situación, nunca he pasado por una situación así. No me puedo imaginar lo difícil que tú puedes estar pasando. Ay, le reafirmo, muchas personas tienen esas ideas a diario, pero hemos encontrado otras soluciones. Estoy seguro de que podemos buscarlas. ¿Me permites acompañarte? Cuando una persona está en un riesgo inminente y nos da la oportunidad de poder hablar con ellos, yo tengo que tener ya una idea de lo que le voy a decir. Yo no puedo ir sin preparación. Yo no puedo ir a inventar y le digo, no, tranquilo, que la vida pasa. No, es que él tiene un dolor. Y es un dolor verdadero y para él no está pasando la vida, la está pasando muy bien, muy mal. Ah, tranquilo, que con un ibuprofeno se te quita. No, es que no se va a quitar con un ibuprofeno. Yo tengo que tener una estructura y esa estructura va de conocer el nombre de la persona y poder validar. Entiendo lo que te está pasando, lo siento mucho. Siento que estés contemplando el suicidio como la manera de resolver ese conflicto. De hecho, debemos validar su gestión de la situación, porque cuando ya una persona abre la puerta, yo le puedo decir, el hecho de que hayas decidido hablar de tu situación, te lo agradezco, es muy meritorio, es muy inteligente de tu parte. Muchas personas tienen esas ideas a diario, o sea, le estoy haciendo ver de una manera respetuosa que muchos están en la lucha como él. Y le puedo reafirmar, el suicidio es una solución eterna para los que a menudo es un problema temporal. Es una forma de comenzar esa conversación. Ahora, ¿qué es importante? Que en medio de esa conversación tú puedas tomar datos importantes. ¿Dónde vives? Número de tu familiar más cercano. ¿Dónde trabajas? Porque en medio de esa conversación yo tengo que ir sacando información. A veces vamos a tener ese tipo de conversación aún por mensaje de textos o llamadas. Y tú necesitas tener algo para llamar inmediatamente o mandar un mensaje a un familiar. Necesito que, epa, fulanito está mal. Vamos a reactivar las redes de protección y de apoyo. ¿Sí? Eso es importante. ¿Qué otra cosa es importante? Si yo estoy presencialmente o yo tengo a alguien que me dice, me quiero suicidar, o tengo un familiar que me dice, fulanito de tal se quiere suicidar, por favor, restringe todos los métodos letales. Cuchillos, mecates, sogas, pastillas, no puedes dejarlo solo. No puedes dejarlo solo.
Así como dejarlo solo puede ser peligroso, también puede ser peligroso lo que nosotros le decimos y cómo lo abordamos. Por eso tenemos que ser muy conscientes de cómo lo hacemos. Ahora, en una crisis, cuando una persona te está diciendo, me quiero matar, sea por teléfono, sea presencial, que ya la crisis está avanzada porque ya está a punto de hacerlo como tal y te está diciendo, yo no puedo buscar en ese momento hacer un trabajo terapéutico para quitarle las ideas suicidas. Yo tengo más bien es que aplazar la decisión. Mi trabajo es aplazar la decisión mientras llega el apoyo médico, la ambulancia, la familia que lo va a poder acompañar. Yo que no me voy a despegar de ahí si soy la que lo estoy acompañando hasta llevarlo al médico si es necesario. Entonces ahí yo puedo decir frases, permíteme que hablemos ante la situación que atraviesas. ¿Me permites hablar? Vamos a hablar. Y nos sentamos, pero cerca de la persona. Por eso es que este es uno de los trabajos más agotadores en salud mental, de los más difíciles, de los casos más duros. Para mí ha sido esto porque me tocó recientemente con una paciente en los Estados Unidos. No estaba allá, estaba aquí, pero el Espíritu Santo sí está. Y ese es el plus que tú y yo tenemos. Lo que yo no sé hacer, Él lo sabe hacer mejor que yo. Somos un instrumento en sus manos. Y el suicidio se previene hablando. Te aseguro que la persona quiere hablar, quiere ser escuchado, pero necesita un acompañamiento. Podemos buscar juntos razones para seguir viviendo. Frases como es. No digas que no puedes, di que no sabes cómo. Podemos preguntar de manera específica. ¿Qué sería aquello por lo que estás dispuesto a vivir? ¿Quién sería la persona por la que estás dispuesto a vivir? Son preguntas específicas que nos hacen conectar con sus razones para vivir, porque la desesperanza no le da libertad a ver opciones. Si yo tengo que llevar a esa persona a mostrarle las razones para vivir, razones que tiene para seguir viviendo. Tengo que tener a la mano números de apoyo y de contención para facilitarlo. Los pasamos en la clase pasada, el 4141 aquí en Chile. Quédate, .cl. Ahorita hay varias instituciones. De hecho, Chile ahorita lanzó el programa más grande en prevención del suicidio de América del Sur como tal, con una línea específica donde hay psicólogos las 24 horas atendiendo pacientes especializados en el área. ¿Y qué hace ese psicólogo? Bueno, ese psicólogo en una crisis por teléfono va a estar tratando de mantener al paciente hablando para que llegue la ambulancia, para que llegue el paramédico, para que llegue el familiar. Posteriormente, que este paciente tenga la atención, el psicólogo que lo esté atendiendo o el psiquiatra, hacemos un contrato, ¿sí? Un contrato donde es totalmente legal, firmado por la persona, donde allí se le pide que no intente suicidarse durante el proceso terapéutico. Por eso es tan profundo. Sin embargo, es una lucha muy fuerte. Al final, como dicen los especialistas, la decisión es de la persona. Es una lucha muy fuerte. Entonces, tener a la mano números de apoyo es muy importante. Si tengo una amiga que me dice, me he sentido muy mal, me han pasado ideas por mi cabeza, no te dé miedo de preguntar, ¿has intentado hacerte daño? ¿De qué manera has intentado hacerte daño? ¿Cada cuánto tiempo te pasan esas ideas en la cabeza? Preguntas como esa. ¿Cómo te sientes? Hacíamos otras preguntas en la clase pasada. ¿Cómo estás? El cómo estás sincero, que estás dispuesto a escucharlo. No el cómo estás para mandar un mensaje, un sticker y te desconectas de la persona. Eso no sirve, eso no es acompañar en una crisis, eso no es acompañar. Y yo soy muy responsable en esta área y lo digo y lo estoy diciendo en el arte de acompañar. Acompañar es un acto de dar. Yo me doy.
Y en esto más, esto te va a llevar tiempo, esto te va a llevar momento, esto te va a ir, si me toca ir al hospital, tengo que ir al hospital y llevar a la persona. Y decíamos que para prevenir el suicidio tienen que hacerlo los especialistas, los médicos, no todos somos preventores del suicidio. Entonces, qué importante es que yo tengo a la mano las herramientas como tal. Yo no voy a hacer un trabajo profundo en la ideación, pero sí me tengo que dar cuenta que hay detonadores, y en la clase pasada hablábamos de detonadores como traumas en la infancia, depresión como tal, baja autoestima, el momento histórico que vive la persona. La pandemia generó muchas crisis de ansiedad, crisis depresiva, hay muchos factores como tal. Y les voy a dejar esta frase importante de Susana Rose que dice, la mayoría de las personas que intentan suicidarse no quieren morir. Recuerden que hay una ambivalencia. Me quiero matar, pero quiero vivir. Eso es algo que está presente en la conducta suicida. Solo quieren resolver su dolor y su sufrimiento. Buscan alivio para su dolor emocional. O sea, cuando una persona a mí me dice, a mí me duele esto, yo no lo tengo que tomar como algo insignificante. Cuéntame, ¿por qué te duele? ¿Qué es lo que te está pasando? Me acerco a la persona, soy intencional. ¿Y por qué te duele? ¿Y qué fue lo que viviste? Todos los que estamos aquí somos vulnerables a tener pensamientos que nos hagan pensar en algún momento, valga la redundancia, en no sentirnos estimados, en que esta vida no tiene un valor. Somos frágiles, esa es la realidad. Por eso necesitamos todos los días de estar en la conexión con el Padre que nos recuerda la esencia de nosotros. Y es nuestra fortaleza en medio de las pruebas y las circunstancias. Pero también hay un tema muy importante que bajo la religiosidad se ha tapado, la iglesia también sufre de suicidio. Hay pastores que se han suicidado, hay líderes que se han suicidado, hay miembros que se han suicidado. El suicidio está latente. ¿Por qué? Y lo dije hace unos días cuando un amigo nuestro, un misionero, se suicidó. Es un amigo que queríamos muchísimo y queremos y apreciamos a su familia. Y nos dolió muchísimo porque era súper joven, estaba sí diagnosticado por un trastorno bipolar, con mucho sufrimiento, con muchas situaciones, pero le decía a una de nuestros amigos de la fe y compañeros de milicia, como les digo yo, a veces la depresión no mata más, sino la indiferencia. A veces no es la depresión, a veces la indiferencia de nosotros frente a esa situación. Porque como no me ha tocado a mí, como no lo he vivido, no entiendo el impacto. Pero Dios nos llama a tener compasión y ponernos en los zapatos de los demás. Y es un tema que les decía y dejaba como tarea. Si yo voy a acompañar a alguien en relación a esto, yo tengo que revisar cuáles son mis conceptos, cuáles son mis creencias, qué yo pienso del suicidio, porque mis prejuicios no van a servir para ir allá a trabajar con alguien. Ah, no, es un débil. Ah, no tiene fe, le faltó fe. Y no es así, es un mito. Yo tengo que revisarme, yo tengo que revisar mis conceptos cuando yo voy a trabajar con cualquier tipo de circunstancia. Yo tengo que revisar qué yo estoy pensando de esa persona o qué estoy pensando de ese acto. Porque de esa manera yo puedo ser más efectivo en el acompañamiento. Y tengo que ser muy responsable. Ahora, ¿cuál es la esperanza en medio de esta formación? Que es una bendición que tú y yo estemos aquí hoy. Para mí es una de las victorias más grandes que puede haber. Que la iglesia salga de las cuatro paredes y vaya
a tocar un tema que es tan importante, porque eso lo haría Jesús. Caminar por las calles llevando vida, salvación, esperanza, solamente su presencia hacía cambiar la atmósfera de cualquier lugar, de cualquier aldea, de cualquier pueblo. Pues en ti está la presencia de Dios. Cuando yo salga al metro, cuando yo salga a las calles de Santiago, yo tengo que salir segura de que en mí habita el Espíritu Santo. Y aunque me tiemblen las piernas y aunque me asuste, yo tengo que pedir la dirección al Espíritu Santo, porque no se crean. A mí me tiemblan las piernas más de una vez y me siguen temblando y le digo, Señor, que me sigan temblando porque eso es reconocer mi humanidad, que necesito de ti. Cada paciente que se sienta al frente mío, cada persona que necesita ayuda, le digo, Señor, ayúdame porque eres tú, no soy yo. Y eso quiere decir que tú y yo podemos ser parte de ese equipo que Dios está preparando y que está esperando la humanidad, que gime la humanidad por los hijos de Dios que se manifiesten con un mensaje. Tú y yo tenemos algo importante. Hay un mensaje de salvación. Hay un mensaje de salvación. Yo quiero resumir esto de esta manera. Hay una estrategia para ser renovados nuestro entendimiento. Porque la ideación es una lucha mental que cuando no se ataca llega a concretarse en un acto. Pero mi mente es un campo de batalla y para eso Dios nos ha dado muchas palabras, pensamientos más altos, como decía el pastor Agustín, pensamientos más altos, porque donde tú vayas vamos a ser atacados mentalmente, pero el Señor nos ha dado la estrategia de estar ejercitando esta mente todos los días y de estar hacer auditoría del corazón, porque los pensamientos empiezan en el corazón, suben a la mente y salen de nuestra boca. Esa es la fórmula. Inician en el corazón, suben a la mente en forma de cognición y salen de tu boca porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si yo reviso constantemente mi corazón y yo le digo al Señor, ay Señor, este corazón tiene como que mucho escombrito, mucha basurita, ha permitido meter mucha amargura, mucha tristeza, ordena esta casita, Señor, ordénala, porque me doy cuenta, porque soy consciente de lo que hablo. ¿Cómo me doy cuenta de lo que pasa en mi corazón? Cuando soy consciente de lo que mis oídos escuchan, cómo me hablo, cómo digo. Y así voy a ser consciente también de cómo hablan los demás. Y eso hace también que yo tenga empatía y pueda decir, ok, hay un asunto del corazón, Señor, ayúdanos, revélalo. Así que importante es nosotros hoy estar en este lugar. Tú y yo somos la respuesta que Dios está necesitando que salga a la calle para alguien que está preguntando en relación a su existencia, a sus emociones, a sus pensamientos. Tú tienes una respuesta para alguien. Yo tengo una respuesta para alguien. Tú tienes una forma de llegarle a alguien que yo no puedo hacerlo. Quizás Yadi con sus postres ricos le sonríe a alguien y esa persona necesitaba una sonrisa ese día para ser feliz y le quitó el deseo de hacer algo malo. Es algo tan sencillo y he venido repitiendo, Espíritu Santo es el mayor compañero que tenemos. El termómetro para saber cómo está el otro y cómo estoy yo es el Espíritu Santo. Ese es mi termómetro. Y tengo que ser sincera. Flaqueamos muchas veces. Nos distraemos muchas veces. Perdemos la ruta muchas veces. Pero Dios aquí nos está diciendo, vamos, otra vez conectemos porque viene un tiempo donde Dios nos necesita despiertos. Así que bueno, pastor, muchas gracias. Lo voy a dejar hasta acá porque sé que
que alguien quizás quiera hablar o preguntar. Gracias, Pastora Ruth. Bueno, vamos a tener unos minutos, ¿sí? De cualquiera que quiera hacer alguna pregunta, aportar algo brevemente, pues los micrófonos están abiertos y podemos interactuar de este tema tan importante, sobre este tema tan importante.